Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxitos, y tanto en línea telefónica como vía Zoom tengo a la psicólogo Ensa Mastropietro. Ella es especialista en neuropsicología y además es la directora de servicios del Instituto Tobías. Buenos días, Ensa. Gracias por acompañarnos. Buenos días a ti, a tus oyentes y gracias por la invitación. A ver, estamos en el mes del Alzheimer, ¿es así? Sí, bueno, desde Bueno, yo hace creo que tiempo los latinos decimos Alzheimer corrido porque sí, en los contextos definitivamente. yo he escuchado eso. Sí, Por eso digo. pero bueno, siempre hay como una manera de llamar la atención sobre esta condición que, que ha aumentado tanto. Yo quiero, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿se sabe por qué hay tantos casos de Alzheimer hoy en día? Sí, porque el factor de riesgo más importante para enfermar, ya no solo de Alzheimer, sino enfermedades relacionadas, que todas en conjunto se llaman deterioro neurocognitivo mayor. También la Organización Mundial de la Salud habla de eso como demencia. Todas estas enfermedades, el factor de riesgo más importante es la edad. Ya no es el antecedente genético, ni otros factores de vida que también influyen, de hábitos de vida, pero el más importante de todos es la edad. A mayor edad cumple una persona, mayor riesgo tiene de padecerla. Y es por eso que todos tenemos que tener bardas en remojo en relación con este tema. Y por eso es que hay más pacientes, porque la expectativa de vida de los países ha crecido en los últimos años, incluso en América Latina. Entonces, al aumentar la cantidad de adultos mayores que superan las edades de los 65 años y se va, y la expectativa de vida, por ejemplo, en mujeres en Venezuela, según las últimas estadísticas, está alrededor de 76, los varones en 72. Eso ha ido incrementándose en el curso de quizás los últimos 50 años. Entonces, claro, eso trae consigo que si el factor de riesgo más importante es la edad, cada vez haya más personas con la condición, con la enfermedad. O sea, que no es lo que se habló en un momento que podía ser que comían comida preparada en ollas de aluminio, que el aluminio presente en el cuerpo quizá podría tener que ver algo con el Alzheimer o con las demencias seniles. Bueno, eso del aluminio no ha sido confirmado. Hay grupos médicos que dicen que sí, otros que no. Yo lo que creo es que hay factores de riesgo, quizás, o sea, que el aluminio es simplemente un factor de riesgo más, porque aquí lo que entra en juego es la alimentación, la condición, por ejemplo, de hipertensión, colesterol, triglicéridos, glicemia, la inactividad, tanto física como mental, porque digamos, estas son enfermedades que el sentido de la prevención tiene que ver con un esforzarse en que el inicio de los síntomas sea lo más tarde posible en la vida. ¿Sí? ¿Sabe más o menos Digamos, cuál es el promedio de edad en que comienza? Porque mi mamá a partir tuvo de... demencia, mi mamá tuvo demencia de cuerpos de Lewy y le empezó a los 72 años y me pareció que era muy joven para haberle empezado. Sí, no. Enfermedades como las demencias se dan un claro inicio a los 60, 70 años. 60, ay Dios. Sí, Ya, señor. ya voy a empezar a rezar yo porque yo tengo 63. Es que es mi Bueno, pero no necesariamente, como, o sea, el factor genético quizás a estas edades es secundario. Lo más importante como factor de riesgo es la edad. De manera que también el tema de la reserva cognitiva, mantenerse activo físicamente, mentalmente, controlar factores de riesgo vasculares. Sobre la demencia de cuerpos de Lewy tampoco he leído que haya una determinación genética absoluta, todo lo contrario, que hay de alguna manera, sí, ese antecedente familiar, pero conjugado con otros elementos
que son elementos tales como la dieta, el ejercicio físico, los años de escolaridad, la capacidad de mantenerse activo mentalmente, las relaciones sociales, un comer adecuadamente, porque por lo general incluso la gente puede tener más de un tipo de demencia, o sea, Alzheimer y vascular, hay que controlar todos esos factores. Vamos a hacer una cosa, Elsa, vamos a identificar el circuito y al regreso me vas a explicar cómo se controlan esos factores. Ya venimos con la psicóloga Elsa Mastropietro. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con la psicóloga Elsa Mastropietro. Ella es directora de servicios del Instituto Tobías. A ver, ¿cómo se controlan los factores de riesgo del Alzheimer? Bueno, en principio, todo lo que son los factores de riesgo cardiovascular suman para el deterioro neurocognitivo. Entonces, por supuesto, el control del colesterol, del triglicérido, de los triglicéridos, de la glicemia, son un elemento clave para mantener un cerebro sano. Luego, se habla, y claro, y eso implica una dieta que cuide estos factores, pero también se habla de los antioxidantes, como pueden ser las nueces, la cúrcuma, el cacao, y bueno, y todos los vegetales se recomiendan. Luego, por otra parte, también una vida activa, porque la gente no tiene, por lo general, un plan B cuando se retira del trabajo o se jubila, o piensa que los años dorados de la vida tienen que ser años de mucho descanso, de no hacer nada, y no, es todo lo contrario, tienes que mantener a tu cerebro activo. Por otra parte, las investigaciones también dicen que una manera de mantener el cerebro activo es afrontando cosas que impliquen nuevos aprendizajes. Entonces, si por ejemplo una persona acostumbra a leer mucha literatura, tendría que empezar a leer otro tipo de materiales que le representen esfuerzo. O aquel que hace muchos crucigramas debería cambiar los crucigramas por los sudokus. Y viceversa, el que hace sudoku tiene que cambiar. Es decir, el tema de la actividad mental no es mantenerte en tu zona de confort, sino salirte de tu zona de confort. Aquí surgen también hallazgos que coinciden con la psicología positiva, algo que también que te permita que tú disfrutes a la vez que aprendes, sería la condición ideal. Hay ciertos teóricos que hablan de esto. Y las relaciones sociales, porque bueno, no hay nada más retador que la convivencia y la relación con otras personas. Siempre eso implica algo nuevo. Claro, por supuesto. Fíjate que vi recientemente un reportaje de que en Canadá habían unido a los viejitos, los ancianitos de un ancianato, valga la redundancia, con unos niños huérfanos, con unos bebecitos. Y parece que fue una maravilla, o sea que está funcionando de maravilla, porque para los ancianos ha sido como una ilusión, pero para unos niños que, digamos, que están sin familia, han sido una fuente de amor. Entonces, así fue es como feliz. ¿Ah? Sí, esa historia es conmovedora. Yo lo había escuchado con gatos, con estudiantes universitarios, pero no con niños pequeños. Más, vi la foto de una señora, una viejita con el bebé cargado, pero con aquel amor. Y sabes, me hizo sentirme muy feliz porque dije, bueno, están afortunados ambos, porque eso es un amor que va en dos direcciones, ¿no? Hay reciprocidad. Y bueno, y estas recomendaciones también valen para los que ya tienen la condición. Este tema de la dieta, este tema de mantenerse activo, entonces, bueno, estas son las recomendaciones que se dan para ralentizar la evolución de la enfermedad.
Ya, entiendo. ¿Cuántas personas están atendiendo ustedes hoy en día en el Instituto Tobías? Bueno, hasta las estadísticas que tenemos del año pasado, hemos atendido a más de 1000 familias en los últimos 6 años, que son los primeros 6 años del instituto. Realmente tengo que decir que son los primeros 6 años del instituto. Hemos atendido a más de 1000 familias. Además de, bueno, de todos los correos que contestamos que no entran dentro de estas estadísticas de atención, las llamadas telefónicas y todos los servicios de información. Sin embargo, Carolina, nosotros en el instituto siempre decimos que hacen falta instituciones como la nuestra, como la Fundación Alzheimer, porque la necesidad de atención es grande tanto en la ciudad de Caracas y mucho más en el interior del país. O sea, esto es una problemática de salud que va creciendo a medida que van pasando los años. Hay cada vez un número mayor de personas mayores, por lo tanto, hay cada vez mayores en dependencia. No, y que además que hay que preparar a los cuidadores, que ese es otro tema. Pero desgraciadamente se nos acabó el tiempo de la entrevista, Ensa, y lo que te voy es a comprometer para que otro día sigamos hablando de esto, porque yo creo que hay muchas preguntas y sobre todo muchos casos y personas angustiadas sobre el tema alrededor del Alzheimer que quedan pendientes. ¿Te parece? Sí, sí, siempre será un gusto compartir, digamos, el personal del instituto y yo en particular muy contenta. Gracias. Gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Despedimos a la doctora Ensa Mastropietro del Instituto Tobías. Vamos a identificar el circuito, ya venimos.